México está por vivir un proceso electoral muy complejo y lo enfrentará con una sociedad profundamente dividida. Pero no es la primera vez que se pone a prueba el temple social de los mexicanos. La incipiente democracia mexicana tiene una fecha precisa de nacimiento y también un nombre concreto como primer abanderado del cambio, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. En 1988 encabezó el movimiento político más grande conocido hasta el momento. Puso en entredicho el régimen encabezado entonces por el PRI y sembró en generaciones enteras de mexicanos la idea de la democracia, lo que hasta entonces parecía solo un privilegio de otras sociedades. La historia demuestra que los errores políticos siempre se pagan. El pueblo y la historia no perdonan. El actual régimen va a pagar este 6 de julio el error de haberse entregado a intereses extraños y contrarios a los... Así encabezó un movimiento social que hasta ahora sus ecos resuenan en nuestro sistema político. Muchas voces en ese momento apostaban por un rompimiento violento, por una descomposición social sin retorno. No solo eso no se dio, sino que a partir de ese momento y ese personaje se consolidó la idea de una izquierda en México capaz de gobernar al país. Por eso me encuentro con Cuauhtémoc Cárdenas, un hombre que hoy es el cimiento del cambio democrático y de los gobiernos de izquierda en nuestro país. Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, qué gusto que nos reciba aquí en su oficina, qué gusto platicar con usted, porque me parece que hoy más que nunca necesitamos un poco volver al origen de todo este cambio. Quisiera empezar esta plática, ingeniero, si me lo permite, preguntándole algo quizá muy básico. En México hemos vivido un cambio democrático del 2000 para acá tal vez, pero que tiene un cimiento en el 88. ¿Es este cambio, ingeniero, lo deja tranquilo? ¿El estado de la democracia hoy en nuestro país le parece que ha tomado el rumbo que usted en ese momento encabezó y que tantos mexicanos soñamos en ese momento que daríamos ese brinco? Yo creo que tenemos sin duda cambios importantes de 88, de fines de los 80 para acá, sin duda alguna. El cambio en la calidad de las elecciones, por ejemplo, pues es fundamental. Es muy claro. Claro. Yo diría del 88 hasta, pues bien a bien diría yo hasta el 97. El objetivo fue tener elecciones limpias, un voto respetado, etcétera, etcétera. En 97 considero que tuvimos una primera elección donde efectivamente se respetó el voto. Distintas razones llevaron a que esto pudiera suceder, desde luego. Y de entonces para acá hemos tenido mejores elecciones que las que teníamos. Es decir, yo puedo decir que del 97 para acá el voto se ha respetado. No hemos tenido ni en una elección federal ni en una elección local reclamos porque los votos se hayan contado mal. Ok, sí. Tenemos otros problemas. Otros reclamos. Sí, se ha reclamado dinero sucio, quizá lo más grave, y eso todavía... De cómo el voto llega a la urna, ¿no? Todo lo que hay detrás. Ha habido reclamos serios de intromisiones de altos funcionarios para inclinar la elección. Esto todavía no lo superamos totalmente. Pero yo diría que todavía nos falta mucho por avanzar. Si bien hemos avanzado en la democracia electoral, en cuestiones de orden social, de orden económico, incluso de orden internacional desde el punto de vista de la democracia, pues estamos muy rezagados. Claro. Hay gran desigualdad social, no todo el mundo tiene las mismas oportunidades de mejoramiento, no todo el mundo tiene resueltos sus problemas básicos. Y me parece que la democracia no es solo electoral, la democracia es un gobierno más condiciones de igualdad en muchos otros aspectos más allá de lo electoral. Pero incluso, yo coincido con usted, la democracia quizá hemos podido consolidar los mexicanos la parte
más básica de la democracia, que es que el voto cuente. De eso a llegar a un gobierno democrático nos falta un tramo. Pero hoy está... Pero a un gobierno y a una sociedad democrática. Bueno, es que ese es un tema importante, porque en 1988, en ese momento en el que la sociedad, y me refiero mucho a ese momento no solo porque usted fue el gran actor de ese momento, junto con una sociedad que en ese momento entendió que las cosas debían cambiar. Quizá lo había entendido antes, pero no había encontrado una figura, un momento, un movimiento que lo arropara, y que eso sucedió. Y eso nos lleva a 2023, ¿no? Ha pasado muchas cosas. Resulta que quien terminó haciendo a un lado al PRI del gobierno federal fue Acción Nacional, ¿no? Una cosa que en su momento pareció un poco sorprendente, pero luego vino otra vez el PRI. Hoy tenemos un gobierno de izquierda en el gobierno federal. ¿Esa es la izquierda que estábamos esperando? Y a mí no me gustan mucho las definiciones geométricas. Ok. Creo que primero hay que ir a los contenidos. Uh-huh. Y desde luego creo que no hay nadie, ni persona, ni institución, que pueda decir, certificar o calificar que se está en la izquierda o se está en la derecha. Tú estás en la izquierda, tú estás en la derecha. ¿Quién lo certifica? ¿Quién lo certifica? O sea, son autodefiniciones. Para mí, si hablamos de izquierda, pues yo diría, habría que poner primero lo colectivo a lo individual, uh-huh, pero también tendríamos que tener condiciones de igualdad en muchos aspectos, principalmente en aspectos sociales. Y si hablamos de desigualdad, por ejemplo, pues tenemos una muy, muy grave desigualdad todavía en el país. No tenemos condiciones de igualdad para todo el mundo, ni en ingreso para llevar una vida realmente con dignidad, uh-huh, con desahogo, ni en los servicios sociales o la calidad de los servicios sociales que tienen pues muchísima gente. Sí, muchísima gente carece de los servicios fundamentales, no solo, diría yo, de lo que puede entenderse por seguridad social, esto es salud, condiciones de trabajo, etcétera, etcétera, sino, por ejemplo, acceso al agua, claro, acceso que están muchos de estos derechos contenidos en el artículo 4, que es derecho a la cultura, derecho al deporte. O incluso, ingeniero, se han venido sumando problemas que no teníamos antes, o no de manera tan... Por ejemplo, el tema que hemos visto hace unos días en el Estado de México de la inseguridad, del derecho de piso, que no de crimen organizado. La violencia y la delincuencia, que evidentemente pues nada tienen que ver con la democracia, sino que son todo lo contrario. Pues, pero que se ha vuelto un factor electoral, porque hemos visto estados enteros en los que la presencia del crimen organizado ha sido un factor en la forma en la que la gente vota. Bueno, sin duda ha habido presiones por parte de la delincuencia organizada para inclinar elecciones, yo diría principalmente de carácter municipal. Uh-huh. Y este es claro, un riesgo que estamos corriendo en esta elección próxima, la más compleja y complicada en cuanto a que al número de puestos de elección que vamos a tener en el 24. Sin duda, este es un riesgo que me parece que pues no se le está viendo con la gravedad que tiene. Y dentro de ese riesgo, regreso al tema de el cuento de votos, el conteo de votos. ¿No siente que también está amenazada la autoridad electoral y que por lo tanto pareciera que está bajo presión, por lo menos, esto que hemos logrado en estos años, que es que el voto cuente? Mire, yo creo que los votos se van a contar bien. Ok. Ahora, ¿cómo llega el voto? ¿Con qué presiones llega el voto? Es otro cuento, ¿no? Claro. Es otro cuento, pero yo creo que la autoridad electoral va a tener la capacidad para que los votos se cuenten bien. Ahora, el que está en una casilla, pues evidentemente no sabe cómo y por qué llegó el voto en tales o cuales condiciones. Sí, y su papel es solo contarlo. Su papel es solo contarlo, ¿no?
O sea, que sí es, desde mi punto de vista, un riesgo que tenemos, igual la presencia de dinero sucio, Claro. entre otros de la delincuencia en distintas partes, ¿no? Y cuando se habla de dinero sucio en las elecciones, generalmente pensamos en el dinero del crimen organizado, pero también de los empresarios, pero también de los gobiernos locales y de los gobiernos federales. Bueno, hay mucho dinero que se entrega sin duda pues, por debajo de la mesa. Claro. Y no sabemos ni quién lo da, ni cómo llega, ni qué se hace con él. Ni qué exige, ¿no? Ni cuál es. Así es, cuáles son, Y ese es un grave. cuáles son los compromisos. Claro, cuáles son los compromisos. A lo largo de los últimos años, la sociedad mexicana ha vivido grandes movimientos sociales que han quedado, que si bien han aportado, siempre queda un poco me da la idea que queda en la sociedad el sentimiento de no logró terminar por cuajar. Uno de ellos fue sin duda el Frente Democrático Nacional, que luego fue el PRD. Yo recuerdo esas grandes marchas en Reforma pidiendo el cambio, encabezadas por usted. Esas grandes imágenes. Luego lo veo, sí, con Andrés Manuel López Obrador en el 2006 y en las otras elecciones. Y aunque sabemos, porque la política ha ido evolucionando, me quedo con la idea de que la sociedad en su conjunto va quedándose con un sentimiento de se avanza lento y se avanza poco y al final el cambio no termina por llegar. ¿Siente que empieza también hoy a generarse una presión social al respecto? Bueno, sin duda, si vemos, por ejemplo, pues la falta de empleos formales, esto es todo lo que ha crecido en la informalidad, Sí, es brutal. que carece pues en muchos casos de los servicios más elementales. Si vemos que la economía crece muy lentamente, es decir, hemos tenido caídas fuertes como las de 94, 95, las del 2008-9, 2020, caídas muy fuertes por distintas razones, pero no tenemos una economía que crezca con la suficiencia o con el grado de crecimiento que requiere el país para hacer frente a sus necesidades de desarrollo. Entonces, si vemos desigualdad, si vemos rezago, lentitud económica, y si vemos la presencia de la delincuencia por todo el país y de violencia por todo el país, pues quiere decir que estos son los principales problemas que tendrían que atacarse con prioridad y yo diría con racionalidad y con inteligencia. Y sin embargo, la salida más obvia que se le ha dado en los últimos años, sobre todo en este gobierno, a esos problemas es otorgar becas, otorgar financiamientos directos. ¿Cómo esto contribuye al crecimiento social? ¿Cómo leemos esto? Mire, yo creo que esos recursos que se entregan, que yo creo que en muchos casos están más que justificados, van directamente al consumo. No van a estimular el crecimiento de los elementos productivos. Es decir, no significan más o mejores industrias, no significan más y mejores servicios, sino que va prácticamente todo eso al consumo. Al consumo directo. Al consumo, de distinto tipo, ¿no? Entonces, creo que, entre otras cosas, tenemos que pensar en que si los recursos no son suficientes para realmente encarrilar el desarrollo a un crecimiento pues mucho mayor, no sé, 6% o en ese orden, de manera sostenida, Se ve difícil. pues quiere decir que tenemos que buscar la forma para que haya más recursos. Lo que dicen los que se supone que saben de estas cosas, pues hace falta una reforma fiscal. ¿Cómo debe ser? Pues esto hay que revisarlo, es decir, qué impuestos deben mantenerse, qué impuestos deben eliminarse, qué impuestos deben elevarse. Claro. En fin, esta es una discusión de especialistas, pero me parece que es indispensable pensar en la necesidad de mayores recursos simplemente para enfrentar las necesidades del desarrollo. Pensando en las elecciones del 2024,
Hoy parece que hablamos ya no de partidos políticos, ¿no? Parece que los partidos políticos han quedado un poco rebasados y hoy estamos viendo y vamos a votar fundamentalmente por dos visiones del país, por dos proyectos del país que parece no se comunican entre ellas. Es decir, la doctora Sheinbaum tiene un proyecto muy claro que no corresponde necesariamente a lo que Xóchitl Gálvez también ha planteado. Hace poco platicaba con otros analistas y me decían que México está tendiendo a un bipartidismo, sino un bipartidismo en tanto a membretes políticos, a solo dos visiones del país. ¿Usted estaría de acuerdo con algo así? Y así se está viendo. Ahora, me parece que en este momento en que estamos ya pues dentro de los procesos electorales, lo que nos están faltando son las propuestas concretas. Claro. Y bueno, hemos hablado aquí de algunos de los problemas principales. Esto es cómo aceleramos la economía. Bueno, todavía no nos dicen cómo. Sí, creo que en las dos visiones pues está de acuerdo en que hace falta una economía que crezca. Lo que tienen que decirnos ahora es cómo, de un lado y de otro. Claro. Estamos todos de acuerdo en que hay que erradicar la violencia y abatir la delincuencia. Nos hace falta que nos digan cómo. Entonces tenemos, no sé, 20 años en que se ha encomendado esta tarea a las Fuerzas Armadas, y de administración en administración lo que tenemos son resultados pues exiguos e insuficientes. Entonces, si en 20 años y en varias administraciones lo que se ha hecho no está dando los resultados deseados, pues tenemos que pensar en buscar otros caminos que nos permitan efectivamente abatir delincuencia y erradicar la violencia. Pareciera que las opciones se nos empiezan a agotar. Fuimos de la guerra frontal al crimen organizado, a los abrazos y no balazos, y en medio hay algo que me preocupa mucho y que me interesa mucho su opinión, ingeniero. En medio, en una nueva política de enfrentar al crimen organizado, se distrae al ejército, o creo yo, se distrae al ejército con un sinnúmero de actividades que no le corresponden y que distorsiona el papel institucional del ejército. Mira, a mí más que eso, más que el que estén encomendando al Ejecutivo, es decir, a las Fuerzas Armadas, distintas funciones, me preocupa que finalmente quienes están ocupándose de estas diferentes cuestiones pues son unos cuantos. Esto es, el director de una aduana pues es uno y quizá unas cuantas personas más. Esto es, no es un grupo masivo del ejército el que está en esto, son unos cuantos. Pero se está creando lo que a mí me parece un riesgo muy grave. Se está creando una división, un grupo de élite en cuanto a sus oportunidades, ingresos, etcétera, que está creando y está generando descontento dentro de las propias Fuerzas Armadas. Esto es el que está... O sea, hay un grupo ya dentro que se está volviendo una élite dentro del ejército. Mire, el que es el administrador de una aduana o de un puerto, o el que está pues cumpliendo una tarea en obras de construcción y asignando contratos de construcción por distintas partes del país, pues tiene otras oportunidades, claro, buenas o malas. No señalo a nadie, pero buenas o malas, que no tiene el que anda correteando maleantes. Exacto. Entonces, pues tiene que, a mí me traen los puros balazos y el otro está simplemente aprovechando, gozando, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que eso está creando una división innecesaria y malsana para las Fuerzas Armadas. En medio
en una nueva política de enfrentar al crimen organizado se distrae al ejército, o creo yo, se distrae al ejército con un sinnúmero de actividades que no le corresponden y que distorsiona el papel institucional del ejército. Mira, a mí más que eso, más que el que estén encomendando al Ejecutivo, o decir, a las Fuerzas Armadas, distintas funciones, me preocupa que finalmente quienes están ocupándose de estas diferentes cuestiones, pues son unos cuantos. Esto es el director de una aduana, pues es uno y quizá unas cuantas personas más. No es un grupo masivo del ejército el que está en esto, son unos cuantos. Pero se está creando lo que a mí me parece un riesgo muy grave, se está creando una división, un grupo de élite en cuanto a sus oportunidades, ingresos, etcétera, que está creando y está generando descontento dentro de las propias Fuerzas Armadas. Entonces, el que está... O sea, hay un grupo ya dentro que se está volviendo una élite dentro del ejército. Mire, el que es administrador de una aduana o de un puerto, o el que está pues cumpliendo una tarea en obras de construcción y asignando contratos de construcción por distintas partes del país, pues tiene otras oportunidades, claro, buenas o malas, no señalo a nadie, pero buenas o malas, que no tiene el que anda correteando maleantes. Exacto. Entonces, pues tiene que, a mí me traen los puros balazos y el otro está simplemente aprovechando, gozando, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que eso está creando una división innecesaria y malsana para las Fuerzas Armadas. Y yo sí creo que pues hay actividades del campo civil, hay actividades del campo militar y que cada quien tendría que estarse ocupando de lo que le toca. El tema del ejército, de las Fuerzas Armadas, es un tema que está dividiendo a la sociedad. Y coincido con usted en que podría ser también un tema de división dentro de las Fuerzas Armadas. Y a mí eso es lo que más me preocupa. Claro, porque al final, y usted lo decía muy bien, más allá de grados militares, uno estará pensando, bueno, a mí me toca ir a la sierra a perseguir al crimen organizado y a otro le toca construir un aeropuerto. Son distintos niveles, distintas, pero pues yo arriesgo mi vida y no. Y me parece que es una institución que no podemos poner en duda. No podemos poner en riesgo. En riesgo. En riesgo. Correcto. O riesgos, inclusive. ¿Qué habrá detrás de esto? ¿Por qué esta enorme desconfianza del gobierno federal de darle obra pública a la iniciativa privada? Entiendo el argumento de la corrupción, pero pues la corrupción se tendría que combatir, entiendo yo. Y tan proclive a caer en malos manejos, pues es un civil como un militar. Pues sí. Ahí no hay... Lo que hay que hacer es poner controles, ¿no? En todo caso, sí. ¿Y es un factor el ejército en la próxima elección? Yo no lo veo. Yo no lo veo como... ¿Lo fue en el 88? ¿En el 88 se sintió presión del ejército? No. Eso es importante. No. Nunca hubo un amago del ejército de reprimir al movimiento. No lo sintió. Yo no lo sentí. Eso es muy importante. La represión que pudo darse fue, pues, ahora sí que en el terreno civil. Sí. En todo caso. Claro. Es que eso es muy importante porque siempre me quedé yo con esa duda, ¿no? Pero también hubo en el 88, y me regreso al 88 para luego hablar nuevamente del 24. En el 88 hubo un momento, yo lo recuerdo muy bien, sobre todo cuando las reuniones en ese entonces de lo que era la autoridad electoral eran en la Secretaría de Gobernación, ahí en el Salón Revolución, ¿no? Sí, no sé. Creo que era el Salón Revolución, yo lo recuerdo muy bien. Ahí se daba lo que hoy es el INE, antes era la Secretaría de Gobernación. Sí, era la Comisión Federal Electoral. La Comisión Federal Electoral. Y hubo momentos en los que
la gente, sus seguidores, quienes estaban empujando muy fuerte por un cambio en el 88, pedían un rompimiento institucional. Decían, ya vamos a pasar de las manifestaciones en la calle, de exigir transparencia en las elecciones, y le exigieron mucho al ingeniero Cárdenas, vámonos ya. Bueno, eso fue después de la elección. Eso fue después de la elección. Después de la elección hubo momentos en que había algunas personas, yo no diría ni siquiera que grupos, ¿Sí? grupos importantes, que pues ahora sí que gritaban, vamos a tomar Palacio, etcétera, Sí, etcétera. Ahora, ninguno había juntado ni resorteras ni piedras, o sea que eso era mucho decir, ¿no? Pero hubo una figura, la de Cuauhtémoc Cárdenas, en ese momento que puso mesura y dijo, bueno, a ver, ¿no? Y eso se transformó luego en el Frente Democrático, en el partido, el PRD, pero hubo mesura y hubo un liderazgo que logró poner mesura. Ya que pues sensatez en ver qué es lo que se podía hacer y cuando se cerraron todos los recursos legales arbitrariamente, Sí. pues lo que se vio es, pues vamos a seguir, pero vamos a organizarnos para seguir impulsando las mismas causas que hemos traído aquí en la campaña. Eso requirió en ese momento un enorme liderazgo, un liderazgo fuerte, un liderazgo decidido. Y una salida, que fue la formación de un partido. Salida, exacto. ¿Qué pasa si en el 2024 no hay un liderazgo que llame a la tranquilidad a la sociedad? Pensando en que hubiera también grupos que se manifiesten. Siempre son grupos. La verdad es que la nuestra es una sociedad que no la veo hoy metida en un conflicto social de grandes dimensiones, pero se requiere ese liderazgo. ¿Usted, ingeniero, ve hoy en el México hacia el 2024 liderazgos capaces de contener el descontento social? Yo no veo que pueda desbordarse el descontento social. ¿Lo ve? Yo no veo. No hay ese riesgo. No veo ese riesgo Okay. en cuanto a la conducción de la elección. No lo veo. Ok. No veo que vaya a provocarse una reacción pues fuerte o incluso violenta por el manejo de la elección. O sea, vemos un 24 que va a transitar en la institucionalidad. Yo así lo veo. Puedo estar equivocado, pero yo así lo veo. Ok. Y a mí me llama mucho la atención que este país quizá nunca como desde hace muchos años no ha estado tan profundamente dividido en dos bandos, y yo creo que esa división se ha alentado día a día desde Palacio Nacional, ¿no? Esta necesidad de hablar de los que están conmigo y los que no, y si están conmigo tienen unas cualidades y los que no coincidan conmigo no tienen esas cualidades. ¿No ve un riesgo en esa profunda división de nuestra sociedad? Veo riesgos, pero yo espero que en algún momento, pues, en vez de profundizar las divisiones, se llame al diálogo. Yo espero que a través de diálogos podamos... Pues es difícil pensar en el diálogo cuando el presidente, por ejemplo, no se ha reunido con ningún presidente de un partido de oposición. Bueno, nada más que a partir del 1 de octubre del año próximo, pues ya habrá otras personas Sí. y otras formas de pensar, creo yo. No sé quién Y llegue, habrá quién no mayor llegue. apertura, tal vez, ¿no? Yo espero que haya mayor apertura y, como digo, apertura al diálogo, a buscar caminos de entendimiento, es decir, coincidencias, caminar en función de las coincidencias que siempre existen. Esto es, quienes están contendiendo por la presidencia, pues yo creo que están de acuerdo en que hay que mejorar la educación y hay que acelerar la economía. Ahora, seguramente en esa coincidencia, pues se va a avanzar hasta un momento en que se llegue a que haya diferencias. Y entonces, pues ya se habrá caminado juntos un rato y veremos cuáles son las diferencias, si son las mismas que había al principio o si ya son otras. O sea, vemos un 24 que va a transitar en la institucionalidad. Yo así lo veo. Puedo estar equivocado, pero yo así lo veo. Ok. Y a mí me llama mucho la atención que este país quizá nunca como
o como desde hace muchos años, no ha estado tan profundamente dividido en dos bandos, y yo creo que esa división se ha alentado día a día desde Palacio Nacional, ¿no? Esta necesidad de hablar de los que están conmigo y los que no, y si están conmigo tienen unas cualidades, y los que no coincidan conmigo no tienen esas cualidades. ¿No ve un riesgo en esa profunda división de nuestra sociedad? Veo riesgos, pero yo espero que en algún momento, pues, en vez de profundizar las divisiones, se llame al diálogo. Yo espero que a través de diálogos podamos... Pero es difícil hacer el diálogo cuando, por ejemplo, no se ha reunido con ningún presidente de un partido de oposición. Bueno, nada más que a partir del 1 de octubre del año próximo, pues ya habrá otras personas Sí. y otras formas de pensar, creo yo. No sé quién Y llegue, habrá quién no mayor llegue. apertura, tal vez, ¿no? Yo espero que haya mayor apertura y, como digo, apertura al diálogo, a buscar caminos de entendimiento, es decir, coincidencias, caminar en función de las coincidencias que siempre existen. Esto es, quienes están contendiendo por la presidencia, pues yo creo que están de acuerdo en que hay que mejorar la educación y hay que acelerar la economía. Ahora, seguramente en esa coincidencia, pues se va a avanzar hasta un momento en que se llegue a que haya diferencias. Y entonces, pues ya se habrá caminado juntos un rato y veremos cuáles son las diferencias, si son las mismas que había al principio o si ya son otras. ¿Somos un mejor país hoy que hace 30 años? ¿Somos una mejor sociedad hoy que hace 30 años? Pues según como la queramos medir, si vemos igualdad, pues somos una sociedad más desigual. Si vemos pobreza, pues es una sociedad con más pobreza que la que teníamos anteriormente, seguramente. ¿Y habrá algún indicador que nos diga que hemos avanzado, que somos una mejor sociedad? Bueno, yo creo que sí tenemos más educación, tenemos mejor salud, aunque todavía tenemos muchos desequilibrios, sí, y muchas, yo diría, muchos errores recientes, concretamente en el manejo de la pandemia, para ser muy claro. Pero yo creo que tenemos, pues en ese sentido, mejores servicios que los que teníamos anteriormente, y llegan con más amplitud en cuanto a la población de lo que llegaban anteriormente. Hay dos temas que a mí me parece, a ver si comparte o me corrige mi visión, en los que México definitivamente ha dado pasos para atrás. Uno me parece que es la educación. Me parece que no hemos apostado como país decididamente a una educación que nos impulse, que impulse a las nuevas generaciones a meterse de lleno a la productividad, a ser competitivos, a abrirse al mundo. Me parece que ahí nos hemos errado, y creo que eso podría ser un error si esto fuera así. Y el segundo es justamente la salud. Me parece que cada vez es más inequitativo el acceso a servicios de salud en nuestro país, y siempre, por supuesto, los más desfavorecidos pagando las consecuencias más claras en esto. Sí, yo creo que ahí tendríamos que proponernos, primero, el que la educación obligatoria fuese universal y de calidad. Y la educación obligatoria va desde el jardín de niños hasta la preparatoria. Ok. Ayer casualmente había un dato que me llamó mucho la atención. Si la población en edad de estar en la preparatoria es de 11 millones de personas, y están cursando la preparatoria 3 millones. 3 millones. O sea, de 11. Cuarta parte. Claro. Entonces, en la primaria ya está razonablemente cubierta, pero no con igualdad en la calidad. Entonces todavía tenemos que elevar mucho la calidad de la primaria para tener una primaria realmente que esté educando y que esté formando a los niños en este caso. En secundaria también andamos con una buena cobertura, pero también con alguna falla todavía. Un 20-25% de los muchachos que tendrían que estar en
en secundaria no están, no acuden, no cursan, y tendríamos también que revisar la calidad. Acabamos de ver esta prueba PISA, ¿no? PISA, donde pues tenemos un retroceso. Tendríamos que poner mucha atención a ese aspecto. Y luego pues tenemos que ver que la educación superior, donde la última reforma del tercero constitucional dice que el Estado se hará cargo de la educación superior. Uh-huh. No dice más. Es muy ambiguo, ¿no? Pero, bueno, a mí me hace pensar que esto querría decir, pues, primero más recursos a toda la educación, mucho más recursos que los que se le han asignado. Y en el caso particular de la educación superior, pues, tendríamos que garantizar que no hubiese rechazados, tendríamos que elevar la calidad de nuestras universidades públicas, en fin, para realmente decir el Estado se está haciendo cargo de la educación superior. Regresando a la prueba PISA, por ejemplo, los países que más han destacado son aquellos que le han apostado a una educación altamente competitiva. Y eso significa también un enorme estrés social en estas sociedades, ¿no? Es decir, los muchachos tienen que cumplir ciertos estándares, si no van degradándose en el estudio. Yo no sé, yo no veo hoy un México que le esté apostando a competir con el mundo. Se lo digo con un enorme dolor. O sea, no veo que estemos preparando a un México para que salga las nuevas generaciones al mundo a competir de tú a tú con otra sociedad. Sí, no vamos a lograr un país desarrollado si no tenemos una muy sólida educación, y yo diría una muy sólida educación superior. Claro. Esto es donde efectivamente podamos estar en la vanguardia en ese sentido. Y tenemos ejemplos claros en cómo la educación ha impactado muy fuertemente tanto en el crecimiento de la economía como en los niveles de vida del conjunto de la población. Países como Corea más recientemente, sí, y otros, donde se está dando mucha atención a la formación de los jóvenes y que esto les está permitiendo pues salir adelante social y económicamente. Hay un tema que me parece que viene pegado con cómo se quiere mostrar México al mundo, y esto tiene que ver con sus jóvenes, y a mí me gustaría empezar por plantear, no veo una nueva generación de políticos en el Congreso, en los congresos locales. Me quedo un poco con la idea, ingeniero, de que estamos con una clase política que no ha permitido el relevo generacional. Y creo que eso también podría ser un riesgo para incorporar nuevas ideas al desarrollo del país. ¿Usted siente que hay posibilidades de incorporar a los jóvenes en la política? No, mire, lo que veo y lo que me preocupa es en los partidos políticos, que finalmente pues, sí, es la gente que va a llegar a los cargos de dirección del país. Pues lo que estoy viendo son burocracias, fundamentalmente, y burocracias, yo diría en muchos sentidos, muy anquilosadas. Sí. No estoy viendo efectivamente las posibilidades o las tendencias a relevos generacionales. Y esto me parece que es grave en todos los ámbitos. Esto es evidentemente en las cuestiones de gobierno, pero también en muchas cuestiones que dependen pues, más de la actividad privada, ¿no? Claro, claro. Y esto tiene que ver también con un tema que pareciera que no terminamos de resolver. Déjeme preguntarle sobre algo que a mí me llama mucho la atención. El avance de lo que se llama el populismo, lo que han llamado el populismo como una forma pues de gobierno o de acción pública. México está ahorita entrando en un populismo, en estos términos, en los populismos de Venezuela, en los populismos quizás hasta del propio Trump, en los que importa más decirle a la gente lo que quiere escuchar que lo que debemos hacer.
No sé si estemos en ese camino. Desde luego yo no veo que aquí pueda haber alguna posibilidad de tener un sistema de gobierno como el que tiene Venezuela, que usted lo acaba de mencionar. No veo que vayamos en ese sentido. Eso me tranquiliza. Sí veo que necesitamos ver cómo se incorpora más gente y más jóvenes, sobre todo, a la toma de decisiones. Es decir, cómo se ponen en marcha, cómo se ejecutan medidas que descentralicen y desconcentren decisiones, porque esto sería pues llevar las decisiones a quienes van a estar más directamente afectados por esas decisiones. Claro. Y esto querría decir ampliar y profundizar la democracia. Y eso sí no lo estoy viendo. Al contrario, veo una tendencia a concentrar decisiones que no me parece ser una tendencia sana para el desarrollo del país, sobre todo para el desarrollo democrático. Empezamos a tener cosas que no estaban en nuestro ya para ir terminando, ingeniero, quitarle más tiempo. Pero por ejemplo, hace años no hablábamos de la elección de los ministros de la Suprema Corte por voto popular. Hoy se nos vende como un hecho de justicia social, que la gente puede elegir a los ministros de la Suprema Corte. Pero a mí me parece un riesgo. Y yo no sé si sea un riesgo o no. Lo que me parece es que, primero, para elegir a un ministro de la Corte, habría que poner pues condiciones muy estrictas. Claro. Esto es en cuanto a su formación profesional, su trayectoria profesional. Y yo no me imagino a un abogado, necesariamente en este caso un abogado, que haga campaña para ser elegido ministro de la Corte. Y no me lo imagino porque ¿qué nos puede ofrecer una persona que aspira a juez o a ministro de la Corte? Soy muy bueno. Exacto, soy muy honrado, pues sí. Puros dieces desde chiquito. Exacto. Digo, ¿qué nos puede ofrecer? Digo, y si se para aquí en la esquina, aquí en Paseo de la Reforma, o si va a Chihuahua, ¿qué le ofrece al de Chihuahua? Exacto. Distinto de lo que pueda ofrecerle al de Chiapas o al de Veracruz. Pues lo único que puede decir es, soy muy recto, como digo, me he portado bien desde chiquito, nunca me castigaron mis papás, los profesores nunca me mandaron al rincón. Digo, ¿qué otra cosa puede ofrecer? Sí, sería una... Digo, no sé qué pueda ofrecer. Digo, currículum contra currículum, pues yo me gradué en la Universidad de X y en la de Z y... Así es, y nada más. Entonces creo que... Pero se está generando una idea social de que eso significa justicia para el pueblo. De que ellos elijan al juez es justo. Yo no lo veo así. Yo realmente creo que hay cargos donde, pues en este caso, el Senado es el que tendría que seguir siendo el responsable de tomar buenas decisiones. Claro. Hasta ahí, ¿no? Déjeme ya para concluir unos últimos minutos, ya no hablar de política, ya no hablar del pasado ni del futuro, sino hablar del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Porque para mí es profundamente emocionante estar sentado con usted aquí. Gracias. Y me gustaría un poco entender cómo ve su propia trayectoria política el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Usted le ha aportado mucho al país. Yo sé que usted va a ser muy modesto y decir, he hecho lo que me ha tocado, ¿no? Y esto está muy bien. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente en este momento? Yo tomé un compromiso conmigo mismo de tratar de impulsar determinadas causas, buscar cómo rescatar y cómo ampliar el ejercicio de la soberanía, buscar cómo elevar las condiciones de vida en general de la gente,
pues, en casos concretos de cómo mejorar las condiciones de vida del campesino. Estos son compromisos que tomé conmigo mismo y desde distintas trincheras he tratado de impulsar esas causas, las que se me han presentado a lo largo de la vida, a veces simplemente en cuestiones de orden técnico profesional como ingeniero civil, en otras cuando he tenido oportunidad de estar en algún cargo público, pues desde ese cargo público, y cuando no estoy en ningún cargo público ni ningún cargo partidista y estas cosas, pues desde donde se va presentando invitaciones que me hacen de una universidad, visitas en distintas partes del país, oportunidades como esta de una plática con alguien inteligente, etcétera. Muchas gracias. Pues ha de ser muy gratificante hoy salir a la calle después de una vida política como la de usted y que todo mundo lo reconozca, no solo en la persona, sino reconozca su contribución. Porque hoy, hay que decirlo, ingeniero, lo reconocen y lo aprecian en todos los espectros políticos, en todos los partidos políticos, se ha vuelto una referencia. Yo creo que eso debe dar también una enorme satisfacción. Pues yo estoy satisfecho con lo que he hecho y cuando me dicen que he hecho mal, les digo, pues yo te ayudo a hacer tu autocrítica. O sea, eso es más difícil. Eso es más difícil, ingeniero. Le agradezco muchísimo estos minutos. Al contrario. Muchas gracias por recibirnos, muchas gracias por platicar con nosotros. Y bueno, Gracias. pues seguiremos viéndonos porque este país todavía da para mucho. Claro. Ingeniero, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Termino mi encuentro con Cuauhtémoc Cárdenas. Sin duda, una plática que estaba pendiente desde hace muchos años. Cárdenas es una figura que marcó a México. Ahora es también una voz que se escucha con autoridad en todas las posiciones políticas. Me quedo con sus reflexiones sobre el futuro y el pasado de nuestro país. Me quedo con un hombre que supo leer su momento político y antepuso el bien social a sus propias aspiraciones personales. Agradezco este encuentro y me voy con un grato sabor de boca, sabiendo que me esperan otros encuentros en el camino.